El conflicto entre el gobierno y el campo, lógicamente una situación que se repite lamentablemente en los últimos tiempos en la República Argentina. Se ha hablado mucho del almacenamiento, de silo-bolsas, también de cómo afecta la inflación al productor agropecuario y la situación del gobierno que pide que liquiden los dólares. José Martín Jáuregui es doctor en Ciencias Agrarias y especialista en ciencia aplicada, es profesor de la Universidad del Litoral. Ha trabajado y trabaja José con su Twitter de una manera realmente muy interesante, muy educativa respecto a lo que significa este conflicto. Por eso lo hemos invitado hoy para que esté junto a nosotros. José, ¿cómo estás? Un gusto, un placer saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por el llamado y buenas tardes para todo el equipo. Por favor, gracias por el contacto y la comunicación. Bueno, ¿cuál es la situación del almacenamiento en silo-bolsa, de esta cuestión que pide el gobierno que liquiden dólares? No es tan sencillo, vos lo explicaste realmente bien, respecto a transportar todo el producto en tiempos realmente cortos. Saturarían las rutas, ¿no? Sí, bueno, ese es uno de las cuestiones por ahí críticas, ¿no? De los cuellos de botella. Primero aclarar que al día de hoy, comparado con el año pasado, ya hay entre un 10 y un 15% más de liquidación en dólares, ¿no? Con lo cual la realidad es que se liquidó más que el año pasado y muchísimo más que lo que fue la campaña 2020, que fue una campaña por ahí de precios más bajos. Con lo cual los dólares hoy están, ¿no? O sea, la necesidad de dólares viene por otro lado, viene por otras cuestiones. Esto segundo que marcás me parece muy oportuno, que tiene que ver con el transporte, el cuello de botella que genera el transporte. No nos olvidemos que alrededor del 90% de los granos que se transportan en la Argentina se transportan por camiones, por rutas. Hay unos entre 90 y 100.000 camiones, porque las estimaciones son de un par de años, pero vamos a asumir que haya unos 100.000 camiones, y en la última campaña se necesitaron 2 millones de camiones, el equivalente a 2 millones de camiones, para hacer ese transporte. Con lo cual eso ya de por sí indica que aún si mañana sacáramos toda la producción, necesitaríamos 20 viajes de estos 100.000 camiones para poder llegar al puerto y que eso salga a la venta, ¿no? Entonces, ese punto me parece importante. Y después, uno siempre insiste se insiste, ¿no? Desde el gobierno, desde el Estado Nacional, en esto de la especulación. Y la realidad es que el productor, lejos de especular, lo que está buscando es previsibilidad. Una previsibilidad que hoy no encuentra, ¿no? En la medida que las reglas de juego no están claras, que no tiene una noción de cuánto va a valer el dólar de aquí para adelante, no tiene una noción de cuánto van a valer sus insumos. Eso hace que, su única reserva, ¿no? de poder adquisitivo sean los granos. Es como si mañana uno tuviera una reserva de valor, que pueden ser, acciones, dólares, lo que sea, y viniera alguien a decirte lo tenés que vender porque vos estás especulando. No, la realidad es que me estoy cubriendo para poder cubrir mis necesidades para adelante, ¿no? Me parece que hay algunos errores conceptuales en ese sentido. Bien. Vos aportabas un dato también interesante que tiene que ver con la cuestión del almacenamiento. Un 40% se almacena en silo-bolsas, mientras que el 60% restante en silos tradicionales, habituales, clásicos, para aquellos que nos están mirando, los que habitualmente uno ve en los costados de la ruta, ¿no? En los campos argentinos. Exactamente. El silo-bolsa es considerado un invento argentino, no es estrictamente un invento argentino, pero sí explota a partir de la crisis del 2001, con un desarrollo local muy fuerte. Hoy es realmente una oportunidad muy grande que tiene la Argentina, y aproximadamente el 40% de los granos se almacenan con ese tipo de mecanismos. Que también no nos olvidemos de otra cosa: Argentina hoy, a diferencia de otros países desarrollados, no puede hacer acopio del total de su producción, ¿no? Es decir, aproximadamente entre el 85 y el 90% de la producción se puede acopiar, se puede guardar, pero el otro entre 10 y el 15% tiene que salir a la venta en forma inmediata porque no hay capacidad de acopio. Contrastando, por ejemplo, con lo que es Francia, que tiene 1,5 veces, 150% de capacidad de acopio, entonces puede almacenar grano que tiene más capacidad de almacenamiento.
Entonces, también esa es otra realidad y bueno, en la medida que uno puede hacer ese acopio, pensemos en lo que han sido las hambrunas mundiales. Por ahí la gente, quizás, bueno, tenemos las hambrunas mundiales que están lejos de nuestros días, pero nuestros abuelos, nuestros bisabuelos que han vivido esas hambrunas también estaban sostenidas por la falta de capacidad de acopio. O sea, el productor tenía que consumir o utilizar gran parte de ese grano en el momento, y bueno, cuando venía una época de escasez o una época de necesidad, no tenía de dónde sacar el grano. Entonces, también es una herramienta que nos protege en ese sentido por supuesto, de deprimir los precios, porque si largáramos toda la producción, todos los precios se deprimirían, generaría un derrumbe mundial de los precios, y por otro lado de estos eventos de hambruna que hoy por hoy también podrían generar, ¿no? Si no tuviéramos acopio. Claro. ¿Cuál es el tiempo de almacenamiento, José, en el silo bolsa? ¿Perdón, cómo? ¿Cuál es el tiempo de almacenamiento en el silo bolsa? Bueno, depende, en general no mucho más de un año, ¿no? O sea, se puede guardar la producción de un año a otro. En situaciones extraordinarias uno podría llegar a guardarla por 18 meses, pero lo más común es que sea un año porque, bueno, es un almacenamiento en cierta manera más inestable que lo que puede ser un silo de metal, donde hay condiciones más controladas, donde por ahí se puede almacenar por más tiempo. Pero en líneas generales la producción no se almacena por mucho más de 12 meses. Y después la otra es esa, ¿no? El productor tampoco puede hacer acopio durante un tiempo largo porque él tiene que cubrir sus costos, tiene que cubrir, en muchos casos utiliza el grano como canje de otros productos, como canje de insumos, como canje para adquirir una maquinaria. Entonces, bueno, la realidad es que hoy por hoy, a pesar de que se hable de especulación, el productor lo que está esperando es una señal clara de para dónde va esto, que nadie lo sabe, y en la medida que eso suceda, el productor va a comenzar a liquidar su grano o a cambiarlo por otros productos, ¿no? Claro, claro. Se va un poco por ese lado el tema. Sí. Veíamos ahí una placa, le pido a producción que me la vuelva a colocar, por favor, respecto a algo que habías publicado, que tiene que ver esto, ¿no? ¿Cuántos dólares por tonelada de soja gana un productor agropecuario? Y está en rojo marcado allí la Argentina. Es muy buena esa comparativa, José. Sí, me parece buenísima porque comparándonos con la región realmente estamos en un dólar bajísimo. Hoy el dólar soja, si se quiere, porque es ridículo, ¿no? Hay tantos dólares en la Argentina que ya resulta absurdo, pero el dólar soja, considerando que hay un 33% de retenciones, está en el orden de los 87 pesos. O sea, hay que restarle al dólar oficial, que está en 130, ese 33% está entre los 86 y 87 pesos. Y la realidad es que ese dólar no tiene relación o demasiada relación con lo que son los dólares al que el productor compra los insumos. De por sí, si uno consigue algunos insumos dolarizados a dólar oficial, ya estamos hablando de un dólar 137. Pero en muchos casos hay otro tipo de insumos que responden más a un dólar financiero o a un intermedio entre los dos. Entonces, el poder de compra que hoy tiene el productor con ese dólar planchado, con una inflación que vamos lamentablemente camino al 75 u 80%, es muy bajo. Y comparándolo con la región estamos en un tercio o un 40% de lo que fueran nuestros países vecinos. Entonces se vuelve muy complejo. Yo siempre digo, el productor argentino realmente es muy creativo, ¿no? Y tiene una capacidad, una resiliencia enorme que es difícil de entender en otros lugares del mundo. Es un poco así. ¿Cómo visora el sector, José, las medidas económicas, la posición del gobierno? Ya, yo siempre trato de, es una opinión muy personal, trato de ser optimista en el sentido de pensar que, bueno, esto no puede durar mucho más, esta situación, ¿no? Me parece que es una situación difícil de sostener y me parece que en el corto plazo todas estas restricciones, todos estos dólares y todo esto tiene que converger de alguna manera a algún tipo de dólar un poco más unificado y a alguna situación de regularidad. Esto genera un montón de distorsiones en la economía que lamentablemente bueno, todos los ciudadanos de a pie la vivimos, que se traduce en inflación, se traduce en falta de productos,
no sabemos qué va a pasar mañana, pero trato de ser optimista en eso. Digo, el mundo demanda alimentos, Argentina tiene una capacidad enorme de producir esos alimentos, y bueno, en esa dirección me parece que en algún momento habrá un poco de sentido común y trataremos de converger a una situación de compromiso. El tema es que hoy, con la cantidad de restricciones y la cantidad de dólares y la cantidad de paralelos que hay dando vueltas, estamos en un brete. Creo que eso es lo primero que hay que resolver, y bueno, tengo fe o esperanza que esto se solucione rápidamente, pero no lo sé. Lo espero. Ojalá. José Jáuregui, gracias por el tiempo y por la comunicación, ha sido muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, disculpas que la conexión se complicó un poco, pero bueno, muchas gracias por el llamado. Buena semana, saludos. Igualmente.